Nuestra segunda sesión, que como les anuncié el día de ayer, tiene que ver con la argumentación contextual, que es Tribunal Electoral Productions, es marca y patente mexicana. La argumentación contextual está formulada y desarrollada en una línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Primero que nada, bueno, pues reiterar lo que un poquito para conectar, como decía yo, haremos una especie de movimiento bisagra, ¿no? Entre lo de ayer y hoy. Reiterar que la argumentación judicial, la argumentación jurídica, sobre todo la judicial, ha estado como muy circunscrita a un ámbito, ¿no? Grajales y Negri, que es un autor relativamente reciente sobre estos temas de argumentación, dice que la argumentación es aquel conjunto de construcciones epistemológicas orientadas al estudio del razonamiento jurídico en general, ¿no? Construcciones epistemológicas destinadas para el razonamiento jurídico y del judicial en particular, que retoman problemas recurrentes en el debate teórico del derecho, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, la lógica, la axiología, lo fáctico y lo autoritativo, brindándole una mayor interrelación y consistencia, y que revalorizan el estudio de las prácticas sociales, la dialéctica, la retórica, y todo ello a fin de dar una descripción y prescripción fundada y sistemática de las decisiones jurídicas para que sean consideradas como correctas o razonables. Digamos que de la formulación de las primeras definiciones sobre argumentación jurídica que dieron en su momento Atienza, Lexi, Moreso, Marina Gascón, Bernal Pulido en Colombia. De ese entonces, o sea, para acá, como ven, esta nueva definición ya involucra también aspectos fácticos, ¿no? Es decir, no solamente cuestiones que estarían destinadas al asunto judicial o de la sentencia, ¿no? El núcleo de la argumentación jurídica parece ser la decisión judicial, pero esta decisión judicial no solo pone fin a un conflicto social, sino que además regula a través de la doctrina jurisprudencial aspectos futuros de la vida social misma, ¿no? Ayer le llamábamos a esto responsabilidad hermenéutica, ¿no? O lo podríamos llamar conciencia social del juzgador o conciencia social del poder judicial. Esto quiere decir que la decisión no solamente pone un fin al conflicto, ayer lo dijimos muchas veces, criticando esta fórmula triádica de la justicia, siempre hay una expectativa social que eso genera esta conciencia social en la cual la decisión judicial también tiene un carácter propedéutico, un carácter didáctico, ¿no? Un carácter dialógico, ¿no? Entonces, de ese modo, podríamos decir que esto supone pues, un ejercicio de distintas virtudes, como en principio podría ser, o sea, la justicia obviamente, y la prudencia, porque se tiene que desarrollar un criterio de equidad que sea capaz de identificar las partes que son similares en los conflictos, esto que llamamos saber jurisprudencial. Mira, aquí están los mismos factores, dándose los mismos factores, debiéramos dar la misma decisión. Eso le otorga certeza al sistema. Pero eso pues requiere también conocimiento sobre el conflicto. Creo que falta mucha teoría del conflicto dentro de la argumentación jurisprudencial o judicial, ¿no? Y no se trata pues simplemente seguir un listado de pasos, sino que pues hay que tener una serie de metodologías que tengan en consideración el conflicto, ¿no? O sea, es decir, basar la argumentación jurídica y concretamente la jurisprudencial jurisdiccional en el conflicto redimensiona la propia argumentación, ¿no? O sea, la saca de su, incluso yo diría, estado de confort en el que se encuentra muy cómodamente posicionada
dentro de la elaboración de la sentencia, ¿no? Así que, en principio, pues la jurisdicción electoral mexicana podríamos decir que tiene un reto enorme frente a la interculturalidad, como ayer ya lo mencionamos, porque supone hacer este match en conflictos donde las culturas tienen distintos modos de abordar los temas. Así que no basta el silogismo legal, como ayer lo comentamos, puesto que el propio derecho internacional de los derechos humanos, que señala que los pueblos originarios deben contar con una autonomía, implica pues respetar procesos y decisiones jurídicas y judiciales que dentro de la propia comunidad se dio. Así que pues poco a poco los jueces electorales han ido avanzando con mucha cautela en identificar cuál podría ser esta metodología que podría permitir la incorporación de ciertas garantías procesales específicamente destinadas para pueblos y comunidades originarios. Repito, ¿no? Un debido proceso ad hoc, unas garantías procesales concretamente aplicables a la interculturalidad jurídica, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ustedes ya seguramente habrán oído, en cuestión de plazos y términos, eventualmente, bueno, pues se hace una revisión, no se sigue a rajatabla, digamos, el principio que se seguiría en la justicia occidental. Hay una suplencia absoluta de la queja, lo cual supone un reto tremendo porque es el propio tribunal el que debe acercarse a estas comunidades, a estos pueblos, y tratar de rastrear si existe de alguna manera la necesidad de apoyarles para la elaboración de sus escritos de diversa índole, y si no es el caso porque jurisdiccionalmente no aplica, pues al menos brindarles asesoría. Alguien podría decir, esto es exagerado, o sea, en serio, así se conoce el principio como suplencia absoluta de la queja. Bueno, es que resulta que la jurisprudencia internacional, la interamericana, ha señalado que acceso a la justicia eficaz y efectivo, o pleno acceso a la justicia, como se denomina este derecho, implica lograr que, como su nombre lo indica, eficaz y efectivamente, todos los justiciables dentro de un Estado tengan la posibilidad de acceder a los procesos, procedimientos, recursos judiciales y medios de impugnación que se han diseñado para la protección de los diversos derechos. En este caso, de los derechos político-electorales. Entonces, es como pues una especie de, ¿cómo diría yo?, de cuestión más allá de la argumentación formal, es de verificación de si realmente se puede acceder a la justicia electoral de manera sencilla, y si en su caso hay algunos elementos que están impidiendo que esto suceda, entonces tendríamos que ir hasta donde se pudiera, con la generosidad debida. Aquí, insisto, hay una posible polémica porque de alguna manera se desquebraja ese viejo y tajante principio que algunos teóricos señalaban, donde dicen el Estado está facultado para hacer solo lo que la ley le permite, ¿no? Pero si justo la Constitución le está mandando, le está ordenando al juzgador que cumpla con los principios convencionales, y los principios convencionales dice garantiza el acceso a una justicia eficaz y efectiva, entonces esto no supone entonces hacer todo lo que esté en nuestras manos para llegar a esos justiciables y permitirles realmente acceder a esa justicia. Es pregunta, o sea, de hecho lo dejo un poco como abierto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es exagerado? Ya estamos dentro de la argumentación contextual, Es decir,
¿hasta dónde deberíamos ir? O sea, tocar a la puerta y, oiga usted, sus derechos políticos, ¿cómo le va? Los está ejerciendo. No tenía ni idea. Le explico cuáles son sus derechos políticos. ¿Ha tenido algún problema? ¿Quiere que hagamos una demanda? ¿Es esto exagerado o no? ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme. ¿Quién se anima? Así, pues esto no requiere, digamos, mayor estudio, ¿no? Es una cuestión de criterio. ¿Qué piensan? Lázaro, Alberto, Joel, Alberto y Alberto Sánchez. Trinidad, Luis Antonio, Noemí, Alondra, Daniela, Adriana, que veo aquí en pantalla, y agradezco enormemente el gesto, ¿no? De que me dejen poderlas ver y poderlos ver. Fernanda, gracias. ¿Quién se anima? Una palabrita así. Sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es exagerado. Vamos. Okay. Sí, adelante, Trinidad. No me parece del todo exagerado, porque precisamente lo que se pretende es superar estas dificultades que las personas han tenido a lo largo del tiempo para poder acceder a la justicia, a iniciar procedimientos, conocer sus derechos. Entonces, pues esto es parte de las acciones que van encaminadas a erradicar precisamente estas dificultades que se han tenido. Entonces, pues, desde mi punto de vista, no creo que sea exagerado. Gracias. Daniela. Buen día, doctor. Yo pienso que en algunos casos sí puede ser exagerado, porque igual por vivencias propias he visto que a veces se aprovechan de esas circunstancias. Un ejemplo es de que, por ejemplo, aquí en Palacio de Gobierno, hay algunos que se denominan así indígenas y se quedan a vivir ahí afuera del palacio, y ellos tienen líderes, y de algún modo los únicos beneficiados son los líderes. Otro caso que me tocó ver es de que una mujer quedó presidenta, entonces estaban inconformes, y de alguna manera aprovechándose de esas circunstancias, pues le dijeron a una persona que era indígena que que él se presentara a hacer la demanda, ¿no? De que estaba inconforme, y le dan todo trámite. Entonces, ahí es donde yo considero que pues es una línea de que es difícil ver qué es verdad y qué no es verdad. Claro, es un poco igual derivado del tema que discutíamos ayer, ¿no? Un poquito del asunto del abuso del derecho, ¿no? De lo que sucede en algunos casos cuando se cuenta con una acción afirmativa o un acceso, como en este caso, un acceso que genere mayor equidad y que luego, bueno, pues alguien quiere abusar de él, ¿no? Y que genera pues este dilema que platicábamos también ayer a propósito de si no esto sería una especie también como de paternalismo judicial o argumentativo, y que de alguna forma también sería como decíamos ayer, balcanizar, ¿no? Pulverizar, ¿no? La cuestión de los derechos, pero pues ciertamente estamos cumpliendo con un compromiso internacional, o sea, nosotros estamos actuando de buena fe, ¿no? Y obviamente también tendríamos, como dices tú, Daniela, no ser tan ingenuos y tratar de generar, también ayer lo mencionábamos, de alguna manera un diálogo para hacerle ver a esas personas que no está bien que hagan esas cosas, ¿no? Me parece que sí es importante mantenerlo así. La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene ese cariz, ¿no? Joel, adelante, porfis. Sí, a mí no me parece exagerado y creo que es una tendencia, es más bien es necesario. Y claro, el extremo podría ser lo que usted se refiere, el paternalismo judicial. Sin embargo, es una tendencia, esta tendencia, e incluso no solo en las relaciones de derecho público, hasta en las relaciones de derecho privado. Eh, yo creo que acá que tal vez todo va a depender de la capacidad argumentativa e interpretativa de los jueces. Y obviamente, pues puede haber límites, y esos límites hay que saber
establecerlos, o tal vez se pueda justificar más en ciertas áreas del derecho, como puede ser el derecho electoral, o en otras ramas de derecho público, donde estén en juego tales derechos socioeconómicos o derechos culturales, y no precisamente las relaciones de carácter, digamos, económico entre particulares. Sin embargo, como le decía, también en esto sí ya se está avanzando hacia una justicia, a una mejor impartición de justicia. Pues, Sí, no, yo también concuerdo en ese aspecto, es una tendencia, es irrefrenable, ¿no? Y de alguna manera, pues, más bien tenemos que descubrir estrategias para evitar este derecho egoísta, ¿no? Así como le llamo yo, ¿no? Porque, pues, ya está ahí la posibilidad, lo uso, ¿no? Aunque este abuso sobre ese derecho implica después es contraproducente, ¿no? Para personas que a lo mejor sí lo pudieran usar, pero alguien está abusando de él, efectivamente, Joel. Lázaro, habías levantado tu mano, ¿te arrepentiste? ¿Pasas? No, sí, doctora. Mi comentario es el siguiente. Yo considero de que sí es viable, es prudente, ¿no? Que se facilite el acceso pues, digamos, a las comunidades indígenas, ¿no? Es necesario porque pues han estado relegados, ¿no? Ayer se comentaba, ¿no? De que muchas veces las mujeres son utilizadas, digamos que contienden, ¿no? Para un cargo público y luego son suplantadas por sus esposos, ¿no? Por sus parejas. Entonces, eso, pues son actos de discriminación, ¿no? Y que, desde luego, se dan esas situaciones porque, pues, no hay una, digamos, una capacitación, ¿no? Respecto a los derechos políticos electorales de las mujeres, ¿no? Pero el Estado considero que cumple hasta cierto punto con poder realizar políticas públicas que permitan que haya una mayor participación de las mujeres, ¿no? Una mayor capacitación de la clase indígena para poder concientizarse de los derechos que tienen, ¿no? Y por otro lado, hace falta también acciones afirmativas para también fomentar la participación política en ese sentido. Como por ejemplo, acá en Chiapas está contemplado que haya un recurso para los jóvenes, un recurso para las mujeres, pero no hay un recurso específico para los indígenas, ¿no? Para poder fomentar su participación. Yo creo que ya es tiempo también de poder implementarlo para que haya una mayor participación, ¿no? Entonces yo pienso que con la implementación de políticas públicas y el establecimiento de acciones afirmativas puede permitírsele a las comunidades indígenas el acceso a la justicia, ¿no? Es cuanto, doctor. Me encanta, ¿no? Porque, claro, al parecer tenemos que, pues, construir, obviamente, un escenario de cultura del uso de las acciones afirmativas adecuado y correcto, ¿no? Por llamarlo de una forma, ¿no? Pero, claro, sugieren también capacitación, diálogo, tal, y por otro lado me parece la interseccionalidad, ¿no? O sea, es decir, no dar por descontado que dentro de un grupo que necesita o requiere de atención, como es el caso de los pueblos indígenas, dentro de ese grupo haya subgrupos que requieren mucha mayor atención, ¿no?
lo que llamamos ayer reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Y no renunciar, obviamente, a estos mecanismos, ¿no? Decir, como abusan de ellos, pues se los quitamos, ¿no? Creo que eso es lo que se está construyendo. Luis Antonio, gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Nada más comentar, voy a platicar una experiencia, me voy a extender un poco, nada más, voy a hacerlo lo más rápido posible. Lo que vemos es que los grupos étnicos, los indígenas, las personas pertenecientes a estos grupos, son actores políticos que tienen un comportamiento estratégico como cualquier otro actor. Entonces ellos aprenden a jugar con estas reglas y es lo que debemos de estar abiertos a ese aprendizaje y a ese proceso de explotación de estas ventajas que el derecho les da. Yo soy de Sonora, trabajo en el Tribunal Estatal Electoral. Acabamos de atender un caso de los mayos. Los mayos es un grupo étnico que radica en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa. Ellos, aquí en Sonora, los municipios donde asientan los grupos étnicos tienen derecho a un regidor étnico, como está en la Constitución. Entonces, se designa por usos y costumbres. Cada grupo étnico decide el método a través del cual lo va a designar. Entonces, aquí entre los mayos hay un problema que no hay, por ejemplo, entre los yaquis. Los yaquis tienen una estructura muy ligada al ámbito militar que se desarrolló durante el siglo XIX en su lucha por el territorio. Ellos tienen una estructura de 8 pueblos con mandos muy claros, mandos civiles y mandos militares, que es muy, ahí antropológicamente, el peritaje antropológico indica fácilmente quiénes son las autoridades que tienen esta capacidad para designar, que tienen esta autoridad, pues. Entre los mayos no hay esa tradición. En los mayos la única estructura es la ligada a la iglesia, pero el peritaje antropológico sostuvo que eso no era una estructura política, pues no estaba diseñada para ese tipo de designaciones. Entonces se decidió que tenía que ir con la comunidad. En el contexto de la pandemia, la sala superior nos ordenó observar una metodología muy clara. Que como hay pandemia, estamos en este proceso, puede elegir el instituto, los mayos, en este caso los pueblos indígenas, no ir a consultar a toda la comunidad, sino hacer asambleas. Y en esa asamblea tienen que participar aquellos y estos otros personas, pero ese nombramiento va a ser provisional en tanto termina la pandemia. Se va el nombramiento, se hace el nombramiento, pasa por todas las instancias, toma posición. La persona, un grupo inconforme dice, a ver, ayuntamiento, quién es el que nombraron? No, me parece que es en Guatabampo. ¿A quién nombraron? A Fulano de tal. ¿Con qué instrumento nombraste? Le dice, mira, este acuerdo del instituto lo designó. Y ellos dicen, no, impugno ese acuerdo del instituto que es de noviembre. Lo impugnaron hace 20 días. ¿Sí? En base a la respuesta que le dio el ayuntamiento. Llega con nosotros y nosotros no podemos tener la actitud. Estos qué mañosos son, ve lo que están haciendo. No, simplemente no hay constancia de que fueron notificados debidamente. Y si no hay una constancia, una notificación, una razón, no sé, estrado, lo que sea, no existe. No nos puede proporcionar la autoridad. Por lo tanto, no fueron debidamente notificados y estamos a la jurisprudencia, ¿no? Claramente lo sentencia y eso es para mestizos o indígenas. Si no hay evidencia de notificación debida, simplemente la fecha de notificación es la que dice el actor, porque no hay prueba en contrario. Y resulta de que el nombramiento se hizo por los 3 años del regidor, cuando la obligación era hacerlo por temporal, un nombramiento temporal, en tanto concluía la emergencia. O sea, pueden decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, después impugnan y le das entrada. Oye, esto es una explotación, es un uso abusivo de estas prerrogativas que tienen los indígenas. No, es un uso estratégico e incluso jurídicamente válido. Punto y aparte, nada más quiero mencionar otra cosa. En esta elección hubo al menos 3 ayuntamientos en donde triunfó el candidato no registrado. En Sonora, en un pequeño pueblito, ganó uno, Cucurpe.
No quiero hacer muy larga historia, nada más quiero decir lo siguiente. En Veracruz hubo un caso, no recuerdo el ayuntamiento del municipio, pero ahí quienes impugnaron el resultado de la elección, que le hayan otorgado la constancia de mayoría al segundo lugar, porque no fue el que ganó, porque el que ganó fue uno que no está registrado, el pueblo presentó un JS para impugnar esa elección. ¿Y qué declaró el tribunal de la sala regional? No, sí, la sala regional, al ser Jalapa, que no estaban, que no tenían la personalidad, que no estaban autorizados, que no estaban perdón, que no estaban, que no podía, lo declaró improcedente. Ni tan solo entró al fondo. Dijo, no, esto no tiene nada que ver con ustedes. Si acaso lo puede impugnar es el candidato, la persona que supuestamente fue la ganadora. Entonces, tampoco en el ámbito no indígena, y aún no indígena, nos falta esa dimensión colectiva de los derechos políticos electorales. Estamos está muy protegido la parte del derecho a ser votado, pero no el derecho a votar, que es la comunidad que rechaza a estos candidatos y propone a uno que no puede ganar. Estamos de acuerdo, no se le puede el triunfo, pero eso, la población está mandando un mensaje y no se considera que eso sea legítimo. Nada más, muchísimas gracias. Bien interesante tu experiencia, porque yo por ahí en algún diplomado dije que nosotros estamos, pues no sé el término porque pues no tiene que verse así la interculturalidad como un asunto educativo, ¿no? Pero estamos pervirtiendo la cultura electoral de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, sí, nosotros, o sea, miran cómo utilizamos el derecho así, de manera, en filosofía del derecho le llaman voluntarismo jurídico, ¿no? O sea, es decir, puesto que el derecho no tiene un cariz moral según ciertos positivistas, pues el derecho se puede usar como tú quieras, ¿no? O sea, es decir, el resultado no importa la palabra es justo o injusto, ¿no? Tú usas el derecho. Entonces, ese formalismo pues nos ha generado ese voluntarismo, ¿no? Es decir, que con el derecho se puede hacer cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, los indígenas a veces aprenden, ¿no? Y creen que comunicarse con nosotros es comunicarse de ese modo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues así lo hacen ellos, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros así? Y entonces parece que a veces, como ayer lo comentábamos, estamos generando eso, una perversión de una cultura que en su momento, pues, no era así, y ahí vamos más conflictividad a las comunidades, ¿no? Aquí siempre me acuerdo de la frase que Visión da en la saga de los Avengers, ¿no? Cuando cuando les van a decir que van a tener que firmar los tratados de Sokovia porque pues han destruido Sokovia, y entonces pues están ahí muy molestos algunos Vengadores, y Visión dice, es que nosotros somos los que hemos generado esa violencia, ¿no? Porque nosotros, dice algo así, hemos desafiado a ciertos grupos, y quizá es curioso, ¿no? Pero la existencia de un instrumento a veces fomenta más conflicto, ¿no? La existencia de un medio de impugnación a veces genera más problemas. O sea, parece una paradoja, ¿no? Pero, porque entonces si no lo tienes, pues entonces también incumples, ¿no? O sea, tiene a nivel internacional. Entonces, me parece que aplica mucho lo de la argumentación contextual e intercultural, interseccional de la que hemos estado hablando. Mucho diálogo, muchas soluciones que tienen que mediar con esta conflictividad y con esta complejidad, ¿no? Nos pasó con la pandemia, efectivamente muchas consultas que se tenían que hacer en las comunidades indígenas tuvieron que postergarse o hacerse de otro modo, y bueno, eso generó que también se impugnaran las propias consultas, y estamos así, o sea, dije ayer yo, ¿no? La punta de lanza de la argumentación jurídica en el mundo, me parece, está aquí en el tema intercultural e interseccional. Muchas gracias, Luis Antonio. Ricardo. No te escuchamos. Sí, no te preocupes. Mientras voy aquí dando lectura.
Nos dice Joel López, con su agudo criterio, que siempre está buscando esos comentarios, ¿cómo dicen? Así, puntuales, ¿no? Críticos, ácidos. David Joel, hola. Una justicia y democracia inclusiva no debe jamás ofender, molestar o sobrar, pero deberá hacerla la autoridad electoral competente con infográficas y difusión absoluta, ¿no? Entonces, claro, esta justicia abierta, ¿no?, a la que nos referimos en algún momento. Uciel Becerra, en el entendido de que los derechos políticos corresponden a derechos de libertades, de no interferencia por parte del Estado, ¿no podría ser contraproducente el activismo judicial electoral en nuestro contexto de desconfianza ciudadana, bajo la idea de que pudiera confundirse la perspectiva de garantizar derechos con promover una determinada forma de participación política dirigida por la misma autoridad? No, perfecto, Uciel. Creo que ahí está el tema, ¿no? O sea, porque me parece que en el fondo hay un tema ahí de ética, ¿no? Es decir, porque nunca vamos a saber si la autoridad interviene para llevar agua a su molino, ¿no? O sea, o justo eso, ¿no? Hacíamos la crítica de la actuación de algunos partidos políticos, ¿no? Cuando deberían pues, ser ellos los promotores de un tipo de democracia. Entonces, por eso yo señalé mucho el tema de la prudencia, ¿no? De la frónesis, porque no hay una regla, o sea, en algún caso hay que intervenir y en otro caso no hay que intervenir, ¿no? En un caso hay que ir y preguntar y en el otro hay que dejar que las cosas se desarrollen. ¿Y cómo saberlo? Es que ese es el tema, esa es la argumentación contextual. Necesitamos mayores insumos de otros saberes como la antropología, como la psicología social, como la sociología, para decir, en este caso se recomienda intervenir, para que cuando se argumente se diga, nosotros consideramos que por estos factores había que intervenir, ¿no? Por la lejanía, la marginación, por la violencia que se estaba viviendo, lo que sea, ¿no? Y con las mismas herramientas, es decir, argumentamos aquí que en este caso no se debía intervenir, ¿no? Y de alguna manera solo sugerir, aconsejar, recomendar, ¿no? Me parece, insisto, otra vez, es un tema de vanguardia, absolutamente, ¿no? Frente a estas teorías de la argumentación jurídica que son formulistas, de sigue la fórmula y aplica así, acá se trata del contexto. Ricardo, adelante. Gracias, doctor. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, gracias. Bueno, yo creo que la intervención que se ha hecho en este tema me parece que sí es exagerado, pero no quiere decir que sea malo. Exagerado en la medida de que los indígenas, o ciertos grupos, han sido exageradamente excluidos del sistema y de su derecho de participación, que para nosotros pues es cotidiano, pero para ellos, por lo menos en la forma en que nosotros entendemos la participación, no lo es. Y la garantía de esos derechos también extendidos hacia ellos implica medidas exageradas, como repito, exagerada en la discriminación y la posición en la que se encuentran frente a los otros sectores. Yo creo mucho en la regulación del propio sistema. Como en otros temas, el sistema jurídico se ha tratado de garantizar ciertos derechos y inicialmente ha sido exagerado en cómo incursionan en los casos específicos, ya lo he señalado, el tema de mujeres, de paridad y de equidad. En esta cuestión, yo creo que también es una gran falta de conocimiento de quienes nos dedicamos a estos temas, de cómo entender a esos sectores, cómo incorporarlos para que tengan esos derechos. Entonces, repito, yo creo que el sistema se irá regulando a medida que vaya entendiendo cómo hacer esa incorporación, lo que usted mencionaba, haciendo uso de otras áreas de conocimiento que nos den una mejor forma de cómo incorporarlos, que no necesariamente implica que esa incorporación sea en la medida que nosotros entendemos la aplicación de los derechos, sino también de acuerdo al respeto que se debe tener a su propia idiosincrasia. Entonces,
yo creo que sí, que el sistema, aunque parece exagerado en este momento, irá encontrando las formas de garantizar esos derechos para esos sectores. Sí, creo que el modelo, o sea, esta argumentación contextual podría ser constructivista, ¿no? O sea, es decir, para no caer en lo que ustedes están señalando como una especie de riesgo intervencionista o paternalista o activista, le llamaron también aquí, ¿no? Blanqueamiento, le dije yo ayer, ¿no? Para no correr ese riesgo, tendríamos que ir construyendo a la par, ¿no? O sea, yo sé que eso es más complejo porque pues no es lo mismo en el constructivismo, por ejemplo, pedagógico, ¿no? El profesor llega, dicta su clase, todo el mundo se calla, pocas preguntas, y el profesor siempre tiene la batuta, ¿no? Que es obviamente un modelo autoritario. El constructivismo pedagógico es, bueno, a ver, qué opinan, cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces, el profesor tiene más trabajo porque tiene que moderar, tiene que articular, tiene que, consensar, mediar, ¿no? Entre los participantes. Lo mismo, ¿no? Me parece en la vida política, ¿no? O sea, una cosa es llegar y decir, este es el sistema, se sigue así, esta es la argumentación, te estoy aplicando un test, ¿no? Y este es el formato, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo lo hacen ustedes? Ahora lo hicimos así, el año pasado lo hicimos de otro modo y el año que viene quién sabe cómo, ¿no? Entonces, yo sé que nos cuesta mucho trabajo porque efectivamente nuestra formación es homogeneizar, codificarlo todo, ponerlo en un esquema, ¿no? Entonces, este nuevo modelo que asume esa complejidad, pues sí va a tener que empezarse a trabajar y quizá la siguiente generación ya esté más convencida y más lista para poderlo aplicar, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, entonces, este modelo, ¿no? Donde pues se considera a la persona y esta persona pertenece a una cultura y esta cultura tiene una cosmovisión distinta, donde el trabajo comunitario es importante, donde hay un sistema de cargos, donde la buena fama es determinante, donde la máxima instancia es una asamblea comunitaria, ¿no? Pues todo ello implica conocer ese mundo y tratar de entenderlo y ver cuando incluso ese mundo es trastocado, es pervertido, es alterado, ¿no? Y de alguna forma, ahí es lo curioso, porque alguien puede decir, sí, pero está dentro de nuestra autonomía también pervertirlo. Pues quizás sí, pero habría que hacerles la mención que quizá no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, muy bien, pues la sala superior entonces tuvo en su momento la discusión de todos estos, de estos temas. Y se encontró que pues, había un universo normativo y hermenéutico argumentativo donde se debía cumplir una función social y pues ir más allá de lo legal, ¿no? Es decir, que su ámbito de incidencia trasciende a los interesados que toman parte de la controversia, una sentencia especialmente pronunciada para que estos jueces constitucionales, como es el caso de la Sala Superior, traten de dirigirse a un gran auditorio, traten de generar construcción de la democracia, ¿no? Traten de incluir a las minorías. Entonces, todo esto hace que esa argumentación no pueda ser convencional, ¿no? No pueda ser la típica argumentación literalista, como se decía anteriormente, y tenga que, pues, avanzarse hacia otro tipo de razones. De este modo, en 2012 ya la Sala Superior había tratado el tema del municipio de Santiago Chuampam en Oaxaca, ¿no? En el cual pues se dio esta sentencia a partir de un JDC, la 164/2012, en la cual pues había un conflicto entre varios posibles administradores municipales nombrados por la legislatura estatal, con pues una clara intervención, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese caso, la Sala Superior decidió hacer
seguir una especie de modelo distinto en el cual se atendía a los conceptos que la propia comunidad señalaba sobre lo electoral, sobre lo político, ¿no? Y se apoyó muchísimo, como ya lo había mencionado, en un amicus curiae, ¿no? O sea, es decir, expertos y expertas que conocían del tema y que empezaron a generar algunos conceptos. Del 2012 en adelante se siguió trabajando a partir de este modelo que después apareció en un protocolo que se puso a disposición para las personas que trabajan con pueblos y comunidades originarias dentro del ámbito electoral y que pues de alguna forma ampliaban conceptos sobre la interculturalidad jurídica y una serie de cuestiones que tenía que tenerse en consideración cuando se tratara de asuntos intracomunitarios, ¿no? Esa era la primera, digamos, línea o el primer requerimiento. Entonces, del 2012 tenemos sentencias que empezaron a generarse posterior a ese año. Vamos a encontrar una carga mayor en 2017, 2018, ¿no? Ya con la integración de esta sala. Miren, se los menciono, igual, si no les comparto este cuadrito, pero es el JDC 1640 el que empieza esta línea jurisprudencial llamada argumentación contextual, que básicamente lo que se reitera en todas estas sentencias es que el juzgador tiene que tener en consideración el contexto cultural, temporal, espacial en el que se desarrolla la argumentación, ¿no? Entonces, antes que partir de la subsunción de los hechos a la norma, tiene que analizar el contexto. Para ello tiene que apoyarse en expertos y expertas que conozcan la zona, en los estudios que se hayan desarrollado, en el posible diálogo que se pueda dar con las partes o con los interesados. Entonces, después tenemos en 2013 el JDC 1011, luego tenemos en 2014 el recurso, el REC 19, diagonal 2014, luego tenemos el REC 827 de 2014, en 2014 todavía otro REC, el 830, el 39, diagonal 2017, también REC, el REC 33 del 2017, el REC 1027 del 2017, el 1187 del 2017, el 1823 en 2018, otro REC 422 en 2019 y bueno, pues hay que actualizar esa línea jurisprudencial, ¿no? Pero bueno, pues más o menos es lo que se ha ido construyendo y que está justo en ciernes de ser estudiado para poderlo de alguna manera convertir en un modelo que pueda seguirse por otros tribunales, ¿no? Incluso no solo en México, sino también en el mundo, ¿no? Yo soy de la idea que México y América Latina tienen mucho que decir en este sentido, ¿no? Pues que ahí básicamente en esta línea podemos encontrar que la Sala Superior en diversos pronunciamientos confirma y ratifica las sentencias de la doctrina judicial de la interculturalidad, permitiendo estabilidad en los sistemas normativos indígenas y dando certeza a las elecciones efectuadas bajo este régimen, que en diversos casos puede afectar la legitimidad si se vulnera el principio de universalidad del sufragio. Esta línea jurisprudencial se determina mediante el reconocimiento a la diversidad que tiene por objeto promover la convivencia pacífica, aterrizando la perspectiva comunal en el escenario constitucional, dirimiendo las controversias judiciales en particular, atención en el impacto que genera tanto en las personas que concurren al proceso como en la comunidad a la que pertenecen, que implica la determinación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, básicamente se resume todo lo que hemos venido comentando hasta el día de hoy, ¿no?
Solo reiterar que el marco constitucional que respalda esta línea jurisprudencial es el artículo 2, el artículo 35 y el 41, ¿no? Mientras que de la Ley General de Medios de Impugnación sería el artículo 19 y 68, ¿no? Este es un trabajo que hice yo hace 2 años, ¿no? Espera ser publicado en breve, pero ya lo habíamos, como dicho y anticipado, se había propuesto como un tema de este diplomado. Quizá véanlo como un área de oportunidad, es algo que está por desarrollarse, o sea, incluso yo les invitaría a que se sumaran, ¿no? Ustedes tienen, como les dije yo ayer, ya la experiencia, las anécdotas y el trabajo fenomenológico, empírico, ¿no? Que es necesario sumar para ir de alguna forma dotando de contenido este nuevo modelo, ¿no? Fíjense, o sea, estoy hablando 2019, en donde se identifica ya es definitivamente que es una línea jurisprudencial, o sea, no tiene mucho. Después nos agarró la pandemia, después vino toda esta, ahora hay que actualizarla en función de todo esto que sucedió en la pandemia y todo lo que está pasando con las consultas previas y la última elección, ¿no? Intermedia, que también aportó muchos datos. Entonces, yo se los dejo ahí porque es una cuestión novedosa dentro de la argumentación jurídica que, insisto, me parece es absolutamente de vanguardia. Bueno, ¿algún comentario? Adelante, Daniel. Qué bueno que estás por acá. Adelante. Buenos días a todas, todos, doctor. Yo tengo una duda. Me he enfrentado, aquí o en la ponencia nos hemos enfrentado a temas en razón de dilemas respecto de asuntos de corte de comunidades indígenas, tanto de derechos colectivos como de derechos humanos, ¿no? En el ejercicio del cargo, por ejemplo, de una persona o una comunidad, de ayuntamientos o comisarías. Mi pregunta es, en razón de mi experiencia, es en materia de intervención de asuntos que tengan que ver con comunidades indígenas, la resolución de asuntos no debe circunscribirse a la idea de un caso concreto, sino a la posibilidad de un análisis integral, inclusive con una perspectiva muy amplia para poder encontrar realmente el conflicto y no únicamente lo que nos señala una demanda. Lo digo por lo siguiente, de repente grupos pequeños, minoritarios, impugnan cosas o grupos grandes impugnan cosas. Y los que tienen los que están en la contraparte muchas veces no acuden como terceros interesados porque no están atentos o por diferentes circunstancias, pero no acuden. Entonces tenemos solo una visión de las cosas. Y no sé si pudiésemos, bajo esta idea, no solamente resolver el caso concreto, es decir, la persona que viene ante nosotros, sino tratar de encontrar dentro de esta dinámica de la problemática, pues la razón esencial integral para tratar de solucionar de fondo pues esta controversia. Porque ayer me enteré que en el tema que le compartí del REC 194, la persona que sustituyeron ayer impugnó por el tema de que a él lo volvieron a nombrar en diciembre del año pasado, la misma comunidad. Lo que resolvió la Sala Superior fue una asamblea del 26 o 27 de septiembre, ¿no? Pero ha habido varias asambleas, ¿no? Donde lo quitan, lo ponen, quitan, lo ponen. Entonces, qué bueno que impugna, porque yo tengo una idea acerca de una limitación proporcional, no una ampliación ilimitada acerca de las funciones de la Asamblea General, con el objeto de dar estabilidad y que no sean rehenes de grupos en el fondo que los perviertan o manipulen.
Y dejo esa participación y espero escuchar su opinión. Sí, fíjate, es que aquí cuenta muchísimo tu experiencia, ¿no? O sea, es decir, la labor empírica, ¿no? O sea, porque tú dices, a mí me suena, a mí me late, y seguramente eso está basado en algunos hechos o algunas cosas que tú viste, ¿no? Que la asamblea pueda estar teniendo una injerencia interna, ¿no? A ver, permítame. Que como estoy aquí en la oficina, y están llamando de aquí de la caseta, dije luego a ver si no va a ser el coche o no sé, algo. Pero ya, resuelto. Entonces decía yo, Daniel, que sí, efectivamente, entonces eso genera una respuesta distinta, ¿no? Y claro, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se debe sugerir o recomendarle a la persona que continúe, ¿no? O sea, que evidencie que de alguna manera está viendo ahí un tipo de intervención comunitaria, pero que no es favorable para la comunidad en general, ¿no? O sea, es decir, como dijiste tú, pequeños grupos o una clase política, o una familia, o un cacique, ¿no? Entonces, eso vuelve muy, muy interesante este tema. Yo me parece que les acabo de copiar aquí, no, pero no era esta. No sé por qué les copié la... no, sí es esa, ¿no? Sí. No, quién sabe qué hizo él. Ya. Déjenme, les copio. Copiar, dirección de enlace. No le hagan caso a esa liga. Les va a copiar la liga de la jurisprudencia 19-2018 que habla sobre este tema de la argumentación contextual, ¿no? Y no sé por qué ya, me salía otra cosa. Copiar. Listo. Es la segunda liga. La otra era el destino al que voy a ir. No me hagas caso. La UAM. Bueno, entonces, esto, como decía yo, será importante que, no sé, que yo ya van 2 veces que me comprometo a esto, a ver si la tercera es la vencida, de proponerle a la doctora Marina, que es la que hace cabeza en la Defensoría para Pueblos y Comunidades Indígenas, de hacer una especie de micrositio en el cual pudiéramos ir como subiendo estas experiencias para ir sugiriendo pues recomendaciones, ¿no? Para la gente que está ahí y que pudiera tener más datos de cuándo sí se debe intervenir y cuándo no se debe intervenir. Pero, claro, puesto que, o sea, hay una posibilidad de un impasse, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú dices, como debemos respetar la autonomía, a veces la interculturalidad supone justamente una especie de dejadez, ¿no? Me lavo las manos. Si somos iguales y el diálogo es horizontal y yo en áreas debo respetar la autonomía, pues destrúyete, mátate allá adentro, ¿no? O sea, no tengas justicia, ¿no? Quédate así sin cumplir con tus derechos políticos, ¿no? Entonces, para superar ese impasse, ¿no? Tenemos que generar pues un perfil de operador jurídico que sea intercultural, ¿no? O sea, que sepa manejar muy bien pues todos estos elementos antropológicos para acercarse como un mediador, como una mediadora, pues más que como un funcionario o un servidor, ¿no? Público, ¿no? Yo creo que también es bueno
en algún momento decirle a los integrantes de las comunidades y a las comunidades mismas que si bien se está ahí, no es necesariamente para que impugnen, ¿no? Sino que a veces es, o sea, simplemente es para acompañarles, ¿no? O sea, que creo que le ha resultado bien a la Defensoría. En su momento, pues sí, con ganas de legitimar la Defensoría se agarraba todo asunto, y a veces, pues no, es que no todo tiene que llegar a un conflicto, ¿no? O sea, lo dije ayer, ¿no? Hay que insistir mucho que por el bien de la comunidad, a veces hay que, tú lo dijiste muy bien, hay que llegar a acuerdos, ¿no? Puntos medios, ¿no? Hay que ceder, ¿no? Hay que ceder en algo para que ganemos todos, ¿no? Entonces, ese instrumento creo que es el que hay que explorar más, ¿no? Esto que yo llamé, está publicado en Axis, reconocimiento dinámico de derechos. Échenle un ojo, reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Pueden oír la charla que tuvimos sobre eso o pueden leer en Axis. Luego ese texto va a formar parte de un artículo más extenso sobre estos temas de repensar el Estado a partir de la participación política, que espero también publicar en breve. Bueno, hasta aquí las voy a dejar por unos compromisos mismos de la Escuela Oficial Electoral. De todas maneras, agotamos el tema en estas 2 sesiones. Yo les agradezco muchísimo su atención, sus aportaciones. Estuvo bien entretenida e interesante la clase, fue rapidísimo. Sigo yo aprendiendo muchísimo. Gracias por la oportunidad y les deseo un feliz ombligo de semana. Gracias. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias, Lupita. Es buen día. De nada, doctor. Gracias, doctor.